Hola, mi nombre es Clara y hoy daré voz a una historia, pero antes de comenzar, necesito que te prepares. Nada de lo que escucharás es tan simple como parece. Quédate hasta el final. Nuestros queridos suscriptores son los verdaderos protagonistas. Hoy tengo una historia que, cuando la leí por primera vez, me quedé helada. Es de esas historias que empiezan de una manera y terminan en un lugar completamente inesperado. La protagonista me escribió hace unas semanas y me dijo: Clara, pensé que sabía lo que iba a descubrir. Pensé que estaba preparada, pero lo que encontré fue mucho, mucho peor de lo que imaginé. Y créanme, queridos oyentes, cuando les cuente esta historia van a entender exactamente a qué se refería. La mujer que me envió esta historia se llama Leonor, aunque ese no es su nombre real. Ella me pidió cambiar los nombres de todos los involucrados y, por supuesto, lo he respetado. Leonor tiene 55 años y vive en una ciudad costera de tamaño mediano. Es profesora de matemáticas en una escuela secundaria y lleva casada con su esposo, al que llamaremos Andrés, desde hace 32 años. 32 años, imagínense. Más de 3 décadas de vida compartida, de alegrías, de tristezas, de rutinas, de complicidad, o al menos eso es lo que Leonor pensaba. Leonor me escribe: Clara, nunca me consideré una mujer ingenua. Tengo 55 años. He vivido lo suficiente para saber que el mundo no es perfecto y que las personas pueden decepcionarte. Pero después de 32 años con la misma persona, ¿crees que la conoces? ¿Crees que sabes de lo que es capaz y de lo que no? Y ahí es donde te equivocas. Y esto me llega al corazón, queridos oyentes, porque ¿cuántos de nosotros creemos conocer completamente a nuestras parejas después de tantos años? Creemos que no hay sorpresas posibles, pero como van a ver en esta historia, siempre pueden haber sorpresas. Leonor y Andrés tienen 3 hijos, todos ya adultos: Mateo, de 30 años, Elena, de 28, y Santiago, de 25. Los 3 ya independientes, viviendo sus propias vidas. Leonor y Andrés habían entrado en esa fase del matrimonio que muchas parejas conocen, el nido vacío. Solo ellos dos en una casa que una vez estuvo llena de ruido, de risas infantiles, de caos adolescente. Los primeros meses después de que Santiago se mudara fueron extraños, recuerda Leonor. De repente era solo Andrés y yo. Después de tantos años centrados en los niños, en sus necesidades, en sus actividades, teníamos que redescubrirnos como pareja. Y pensé que lo estábamos haciendo bien. Salíamos más, cenábamos juntos tranquilamente, viajábamos. Pensé que estábamos entrando en una nueva y hermosa fase de nuestro matrimonio. Andrés trabajaba como arquitecto en una firma mediana. Llevaba 25 años en la misma empresa. Era un trabajo estable, seguro. Leonor también tenía su rutina establecida en la escuela donde enseñaba. Eran, en apariencia, una pareja común de cincuentones, disfrutando de la tranquilidad después de años de criar hijos. Pero hace aproximadamente 8 meses, Leonor comenzó a notar cambios sutiles en Andrés. No era nada dramático, me explica. No eran señales obvias como llegar tarde o usar más colonia. Eran cosas pequeñas. Estaba más pendiente de su celular. Se reía solo a veces cuando leía mensajes. Cuando yo le preguntaba qué era tan gracioso, decía: nada, cosas del trabajo, y guardaba el teléfono rápidamente. Y aquí quiero hacer una pausa, porque esto es algo que veo en muchas historias. Los cambios pequeños, los que son fáciles de ignorar, de justificar, pero son precisamente esos cambios pequeños los que a menudo son las primeras señales de que algo está pasando. Leonor me cuenta que Andrés también empezó a pasar más tiempo en su estudio en casa. Tenía un pequeño despacho donde trabajaba a veces en proyectos, revisaba planos, pero ahora pasaba horas ahí, incluso cuando no parecía tener mucho trabajo. Me decía que estaba trabajando en un proyecto importante, recuerda Leonor. Y yo le creía. ¿Por qué no le creería? En 32 años,
Andrés nunca me había dado razones para dudar de él. Nunca había sido el típico hombre mujeriego. Era hogareño, familiar. Sus amigos se reían de lo domesticado que estaba. Pero las cosas pequeñas continuaron. El celular que ahora tenía contraseña cuando antes no la tenía, las sonrisas secretas, las horas extra en el estudio y algo más que Leonor notó. Andrés empezó a vestirse un poco mejor. No de forma obvia, aclara, pero compraba camisas nuevas, se arreglaba más el cabello, usaba esa loción que ella le había regalado en Navidad y que había estado olvidada en el baño durante meses. Cuando le comentó que se veía bien, sonrió y dijo que estaba tratando de cuidarse más, que no quería convertirse en un viejo descuidado. Y miren, no hay nada malo en que alguien quiera cuidarse más, pero cuando ese cambio viene acompañado de otros comportamientos, ahí es cuando las alarmas empiezan a sonar, ¿verdad? Las semanas pasaron, los cambios sutiles continuaron, y entonces llegó ese día, el día que cambió todo. El día en que Leonor fingió que no vio los mensajes de él y lo que descubrió después la dejó sin piso. Era un sábado por la mañana. Andrés había salido temprano a hacer unas compras. Leonor estaba en la cocina preparando el desayuno cuando escuchó el teléfono de Andrés vibrar. Él lo había olvidado en la mesa del comedor. Normalmente no habría mirado, me dice Leonor. Respeto la privacidad, siempre lo he hecho, pero algo en mí, no sé, tal vez era la acumulación de todos esos pequeños cambios, o tal vez fue intuición pura. El caso es que me acerqué a la mesa. El teléfono vibró de nuevo, un mensaje y otro. La pantalla mostraba las notificaciones. Vio el nombre. Valeria Trabajo. Valeria Trabajo, repite Leonor ahora con ironía. Qué conveniente tener trabajo en el nombre de contacto, ¿verdad? Como una excusa perfecta para cualquier mensaje o llamada. Los mensajes eran visibles en la pantalla de bloqueo. No pudo evitar leerlos. Buenos días, mi amor. Ya quiero verte. Anoche fue increíble. Imaginen ese momento, queridos oyentes, estar ahí, en tu cocina, en un sábado tranquilo, y de repente leer eso en el teléfono de tu esposo. El mundo se detiene, ¿verdad? Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que pensé que me iba a desmayar, recuerda Leonor. Leí los mensajes 1, 2, 3 veces, como si fueran a cambiar si los leía de nuevo, como si hubiera malinterpretado algo. Pero no, ahí estaba. Mi amor, ya quiero verte. Anoche fue increíble. Leonor escuchó el carro de Andrés entrando al garaje. Él estaba volviendo. En ese momento, tomó una decisión que cambiaría todo. Fingió que no había visto nada. No sé por qué lo hice, admite Leonor. Tal vez porque estaba en shock. Tal vez porque no estaba lista para confrontarlo. O tal vez porque una parte de mí quería saber más. Quería entender qué estaba pasando realmente antes de hacer cualquier cosa. Andrés entró con las bolsas de compras. La besó en la mejilla como siempre. «¿Olvidé mi celular?», dijo casualmente, tomándolo de la mesa. Leonor solo asintió, fingiendo estar concentrada en los huevos que estaba cocinando. Y este es el momento crítico, ¿verdad? El momento en que decides si confrontas inmediatamente o si esperas. Y Leonor decidió esperar, decidió investigar. ¿Y lo que descubrió? Bueno, ya llegaremos a eso. Desayunaron juntos como si nada. Andrés le contó sobre las ofertas que había encontrado en el supermercado. Ella sonreía y asentía, pero su mente estaba en otro lugar. Estaba en esos mensajes, en Valeria Trabajo, en Anoche fue increíble. Cuando Andrés se fue a su estudio después del desayuno, Leonor se sentó en la sala y trató de procesar lo que había visto. Su esposo de 32 años, el padre de sus 3 hijos, el hombre que le había jurado amor eterno frente a un altar cuando ambos tenían poco más de 20 años. Me sentí vacía, describe Leonor. No rabia todavía, no dolor agudo, solo un vacío inmenso,
como si todo en lo que había creído durante más de 3 décadas se hubiera evaporado en un segundo. Pero Leonor no confrontó a Andrés ese día, ni al siguiente, ni al siguiente. Durante una semana entera, fingió que no había visto los mensajes, fingió que todo estaba normal, y mientras tanto, observaba. ¿Y saben qué, queridos oyentes? Yo entiendo completamente por qué hizo esto. A veces necesitamos tiempo para procesar antes de actuar. A veces necesitamos información antes de confrontar. Leonor empezó a notar cosas que antes había pasado por alto. Las noches que Andrés decía tener cenas de trabajo. Ahora se preguntaba si eran reales. Los fines de semana que salía a caminar durante horas. Las veces que su celular sonaba y él salía de la habitación para contestar. Todo cobró un nuevo significado, dice Leonor. Cosas que yo había aceptado sin cuestionar, ahora parecían sospechosas. Y lo peor es que me sentí tonta. Tonta por no haber visto las señales antes. Tonta por haber confiado tanto. Pero no, Leonor, no eres tonta por confiar. Eso es lo que quiero dejar claro. Confiar en tu pareja no te hace tonta. Lo tonto es que tu pareja traicione esa confianza. Una semana después de haber visto los mensajes, Leonor tomó otra decisión. Decidió que necesitaba más información. Necesitaba saber exactamente qué estaba pasando. Así que hizo algo que nunca pensó que haría. Revisó el teléfono de Andrés cuando él estaba durmiendo. Me sentí horrible haciéndolo, confiesa Leonor. Me sentía como si estuviera traicionando su privacidad. Pero entonces me recordé a mí misma. Él ya había traicionado mi confianza. Yo solo estaba buscando la verdad. Era la 1 de la madrugada. Andrés dormía profundamente. Leonor tomó su teléfono de la mesita de noche y fue al baño. Necesitaba la contraseña. Probó su fecha de aniversario. No funcionó. Probó la fecha de nacimiento de sus hijos. Nada. Entonces, probó la fecha de cumpleaños de Andrés y el teléfono se desbloqueó. Entré en WhatsApp con las manos temblando, recuerda Leonor. Busqué el contacto de Valeria Trabajo y ahí estaba. Una conversación larga, muy larga. Empecé a leer desde abajo, desde los mensajes más antiguos. Y lo que encontró fue exactamente lo que temía y esperaba. Una aventura. Mensajes de amor, mensajes sexuales, fotos, planes para verse, conversaciones que databan de 6 meses atrás. 6 meses. Medio año de engaños. Medio año de mentiras mientras Leonor pensaba que su matrimonio estaba entrando en una nueva fase hermosa. Pero había algo más en esos mensajes. Algo que Leonor no esperaba. Algo que la dejó sin piso. En uno de los mensajes, Andrés escribía: no puedo esperar a que nos mudemos juntos. Ya hablé con el abogado sobre el divorcio. Solo necesito el momento adecuado para decírselo a Leonor. ¡Alto! ¡Esperen! ¿Divorcio? ¿Mudarse juntos? Esto no era solo una aventura. Esto era un plan. Leonor leyó más. Encontró mensajes donde Andrés hablaba sobre la casa que había estado viendo con Valeria, sobre cómo planeaba dividir los bienes, sobre cómo creía que los hijos entenderían. Estaba planeando dejarme, dice Leonor, y aún ahora, meses después, puedo sentir el dolor en sus palabras. No era solo una aventura que tal vez acabaría, era un plan completo. Tenía una vida paralela que yo ni siquiera sabía que existía, y estaba preparándose para cambiar su vida por completo. Y yo ni siquiera sabía. Pero había más, mucho más. Y esto es lo que realmente dejó a Leonor sin piso. Mientras seguía leyendo, encontró una conversación particularmente reveladora. Andrés y Valeria hablaban sobre dinero, sobre inversiones, sobre cuentas bancarias. Vi que Andrés le había transferido dinero a Valeria, me cuenta Leonor. Cantidades grandes, miles de dólares. Cuando leí eso pensé, ¿de dónde sacó ese dinero? Nosotros compartíamos nuestras finanzas. Yo sabía cuánto ganaba, cuánto teníamos ahorrado, o eso creía. Leonor siguió investigando. En los mensajes Andrés mencionaba nuestra cuenta con Valeria. Hablaba de inversiones que habían hecho juntos,
de un departamento que habían comprado como inversión. Queridos oyentes, ¿están entendiendo lo que esto significa? No solo la estaba engañando románticamente, había creado toda una vida financiera paralela con esta mujer. Al día siguiente, Leonor no fue a trabajar. Llamó diciendo que estaba enferma. En cuanto Andrés salió de casa, ella empezó su investigación en serio. Revisó las cuentas bancarias conjuntas, revisó sus estados de cuenta y descubrió algo aterrador. Durante los últimos 2 años, Andrés había estado retirando dinero regularmente de sus ahorros, pequeñas cantidades al principio, que fueron creciendo con el tiempo. En total, faltaban aproximadamente $180,000. $180,000, repite Leonor. Eran nuestros ahorros para el retiro, dinero que habíamos estado acumulando durante 30 años, para nuestro futuro, para poder disfrutar juntos cuando dejáramos de trabajar, y él lo había estado gastando en otra mujer, en construir una vida con otra mujer. Esto ya no es solo infidelidad, queridos oyentes. Esto es robo. Esto es fraude. Esto es destruir no solo el presente, sino también el futuro de tu pareja. Leonor continuó investigando. Contrató a un detective privado. Le dio toda la información que tenía. El nombre de Valeria, los horarios en que Andrés decía tener compromisos de trabajo, todo. El detective trabajó rápido. En 2 semanas, Leonor tenía un informe completo. Y lo que descubrió la dejó completamente sin piso. Valeria no era una amante casual, era una colega de Andrés en el trabajo, una arquitecta que había entrado a la firma hacía aproximadamente 2 años. Tenía 38 años, nunca había estado casada, no tenía hijos. Y aquí viene la parte que realmente destrozó a Leonor. Andrés había estado usando el dinero que sacó de sus ahorros para comprar un departamento a nombre de Valeria, un departamento donde ellos dos se veían regularmente. Un departamento que Andrés había amueblado, decorado, convertido en un nido de amor. Era como si tuviera 2 vidas completamente separadas. Una vida conmigo en nuestra casa, con nuestra historia de 32 años, y otra vida con ella, en ese departamento, con todos nuestros ahorros. Y estaba planeando cambiar la primera vida por la segunda. Y lo que me parte el corazón, queridos oyentes, es pensar en Leonor viviendo su vida normal mientras su esposo construía este plan elaborado para dejarla. Mientras ella pensaba que estaban entrando en una hermosa nueva fase, él estaba planeando su salida. El detective también descubrió más. Andrés había abierto cuentas bancarias secretas. Había puesto algunas inversiones a nombre de Valeria. Había incluso cambiado el beneficiario de su seguro de vida de Leonor a Valeria. Cuando leí eso en el informe del detective, recuerda Leonor, fue cuando lloré por primera vez desde que había visto los mensajes. Hasta ese momento había estado en modo investigación, en piloto automático. Pero cuando vi que me había quitado como beneficiaria, ahí fue cuando realmente comprendí. Él ya me había borrado de su futuro. Solo faltaba decírmelo. Leonor se sentó con toda esta información y tuvo que tomar una decisión. ¿Qué hacer ahora? Había fingido que no vio los mensajes durante semanas, había investigado en secreto. Ahora sabía la verdad completa. Era hora de actuar. Pero antes de confrontar a Andrés, Leonor hizo algo inteligente. Protegió sus intereses. Consultó con un abogado de divorcios. Le mostró toda la evidencia que había recopilado. Las conversaciones de WhatsApp que había fotografiado con su celular, el informe del detective, los registros bancarios mostrando las transferencias. El abogado le dio consejos claros. Documentar todo, congelar las cuentas conjuntas, prepararse para un divorcio potencialmente complicado. Y esto es importante, queridos oyentes. Cuando descubres algo así, especialmente cuando involucra dinero y planificación a largo plazo, necesitas protegerte legalmente antes de confrontar. Leonor hizo lo correcto. Leonor también hizo algo más. Contactó a sus 3 hijos y les pidió que vinieran a casa. Necesitaba contarles todo antes de que las cosas explotaran. Necesitaba que oyeran la verdad de ella primero. Fue una de las conversaciones más difíciles de mi vida, recuerda Leonor. Ver las caras de mis hijos cuando les conté que su padre tenía un amante, que había sacado todo nuestro dinero para el retiro, que estaba planeando dejarnos a todos por una mujer 17 años menor, fue desgarrador. Mateo, el mayor, se puso furioso. Elena lloró.
Santiago se quedó en silencio, procesando. Pero los tres apoyaron a su madre. Le dijeron que estarían ahí para lo que necesitara. Y entonces, finalmente, llegó el momento de la confrontación. Era un viernes por la noche. Andrés llegó a casa a las 7 como siempre. Leonor lo estaba esperando en la sala. En la mesa de centro había impreso los estados de cuenta bancarios, algunas capturas de pantalla de los mensajes y el informe del detective. «Andrés, necesitamos hablar», dijo Leonor cuando él entró. Él la miró, vio los papeles en la mesa y Leonor dice que vio el exacto momento en que él comprendió. Su cara palideció, sus ojos fueron a los documentos y luego a ella. «Leonor, No», lo interrumpió ella. «No vas a hablar todavía, primero vas a escuchar». Y aquí, queridos oyentes, es donde Leonor demuestra su fortaleza. Después de semanas de fingir, de investigar, de llorar en secreto, finalmente estaba lista para confrontar. Leonor le contó todo. Le dijo que había visto los mensajes hacía semanas, que había estado investigando, que sabía sobre Valeria, sobre el departamento, sobre el dinero, sobre los planes de divorcio. «Vi cómo su cara cambiaba mientras hablaba», recuerda Leonor. De sorpresa a pánico a casi alivio, como si hubiera estado cargando un peso y finalmente podía soltarlo. Andrés intentó explicarse. Dijo que se había enamorado, que no había planeado que pasara, que Valeria lo hacía sentir joven de nuevo, vivo, emocionado por el futuro. La excusa clásica: «No planeé enamorarme», como si eso justificara robar $180,000 y planear una vida secreta durante 2 años. «¿Y el dinero?», preguntó Leonor. «¿También no planeaste robar nuestros ahorros para el retiro?». Ahí Andrés tartamudeó. Dijo que no lo veía como robar. Era su dinero también. Solo lo estaba usando para su futuro. «Su futuro», dice Leonor amargamente. «No nuestro futuro, el suyo, con ella». Andrés admitió que había estado planeando pedirle el divorcio, pero estaba esperando el momento correcto. Estaba esperando hasta que el nuevo proyecto en su trabajo estuviera terminado, hasta que Santiago estuviera más establecido en su carrera, hasta que tuviera todo perfectamente alineado para su nueva vida, interrumpe Leonor en su relato. Mientras yo vivía completamente ajena, pensando que estábamos bien, él estaba esperando el momento perfecto para destruir todo. La conversación duró horas. Hubo lágrimas, hubo gritos. Andrés en un momento intentó culpar a Leonor, diciendo que ella se había vuelto aburrida, que su vida sexual se había estancado, que él necesitaba emoción. Y aquí quiero decir algo. Incluso si un matrimonio tiene problemas, incluso si estás insatisfecho, hay maneras correctas de manejarlo. Comunicación, terapia de pareja, o si nada funciona, divorcio honesto. Lo que no haces es crear una vida secreta, robar el dinero conjunto y planear tu salida mientras tu pareja vive en la ignorancia. Leonor le dijo que quería el divorcio inmediatamente y que iba a luchar por cada centavo que él había sacado de sus cuentas. Andrés intentó negociar. Dijo que podían dividir las cosas amistosamente, pero Leonor fue firme. Ella tenía evidencia de todo. Tenía pruebas de las transferencias no autorizadas. Tenía mensajes donde él admitía estar desviando dinero. Y tenía un buen abogado. Esa noche, Andrés durmió en el sofá, cuenta Leonor. Al día siguiente, empacó algunas cosas y se fue. Supongo que al departamento, con Valeria, al lugar que construyó con mi dinero. Y aquí es donde quiero hacer una pausa. Porque fingir que no vio los mensajes resultó siendo la decisión más inteligente que Leonor pudo haber tomado. Le dio tiempo para investigar, para prepararse, para proteger sus intereses. Si lo hubiera confrontado inmediatamente ese sábado por la mañana, él podría haber escondido evidencia, movido más dinero, cubierto sus rastros. Los meses siguientes fueron intensos. El proceso de divorcio fue predeciblemente complicado. Andrés inicialmente se negó a devolver el dinero que había sacado de las cuentas conjuntas. Su argumento era que era su dinero también y tenía derecho a usarlo como quisiera. Pero el abogado de Leonor presentó toda la evidencia: las transferencias secretas, los bienes comprados a nombre de Valeria,
el cambio de beneficiario en el seguro, el juez no estuvo nada contento. El juez fue bastante duro con Andrés, recuerda Leonor con cierta satisfacción. Le dijo que había actuado de mala fe, que había desviado fondos matrimoniales sin consentimiento, que había ocultado bienes. Ordenó que devolviera cada centavo que había sacado, más intereses. También ordenó que el departamento que había comprado a nombre de Valeria fuera vendido y las ganancias divididas. Justicia. Finalmente, justicia. Pero el proceso fue emocionalmente agotador. Leonor tuvo que lidiar no solo con el divorcio, sino también con el dolor de la traición. 32 años de matrimonio, 3 hijos juntos, una vida entera construida, y todo, ¿por qué? ¿Por una mujer más joven que hacía sentir a Andrés vivo y emocionado? Lo que más me dolió, reflexiona Leonor, no fue solo la aventura. La gente tiene aventuras, los matrimonios se rompen, esas cosas pasan. Lo que me dolió fue la planificación, la frialdad con la que construyó toda esa vida paralela, la forma en que usó nuestro dinero, que yo había ayudado a ahorrar durante 30 años para construir un futuro con otra mujer. La forma en que me cambió como beneficiaria de su seguro de vida, como si yo ya no importara, como si nuestros años juntos ya no significaran nada. Y eso es lo que hace esta traición particularmente cruel. No fue impulsiva, no fue un error del momento. Fue calculada, planificada y ejecutada metódicamente durante 2 años. Los hijos de Leonor estaban furiosos con su padre. Mateo dejó de hablarle por completo durante meses. Elena aceptaba sus llamadas, pero las conversaciones eran frías, distantes. Santiago intentó mantener algún tipo de relación, pero incluso él estaba profundamente decepcionado. Andrés intentó justificarse con sus hijos. Les dijo que él y su madre habían dejado de conectar hacía años, que se había sentido solo en su matrimonio, que Valeria le había dado algo que Leonor ya no podía darle. Cuando los niños me contaron lo que su padre les había dicho, me sentí insultada, como si nuestro matrimonio hubiera sido terrible, como si yo hubiera sido una esposa horrible. Pero la verdad es que yo estaba feliz. Pensé que él también lo estaba. Nunca me dijo que estaba insatisfecho, nunca sugirió terapia de pareja, simplemente fue y encontró a alguien más. Y ahora estaba reescribiendo la historia de nuestro matrimonio para justificar sus acciones. Y esto es algo que veo en muchas historias de infidelidad. La persona que engaña reescribe la historia del matrimonio para justificar su traición. De repente el matrimonio siempre fue malo, siempre hubo problemas, siempre estuvieron desconectados, como si eso justificara no comunicar, no intentar arreglar las cosas y simplemente traicionar. Durante el proceso de divorcio, Leonor descubrió más detalles dolorosos. Los viajes de negocios que Andrés había hecho en los últimos 2 años, la mayoría eran con Valeria. Las cenas de trabajo tardías con Valeria. El proyecto importante en el que había estado trabajando era real, pero también era una excusa para pasar tiempo con Valeria, quien trabajaba en el mismo proyecto. Cada recuerdo de los últimos 2 años está contaminado ahora. Momentos en que pensé que estábamos bien, en que pensé que era feliz, ahora me pregunto, ¿dónde estaba él realmente? ¿Estaba pensando en ella? ¿Había estado con ella antes de llegar a casa? Hubo un momento particularmente doloroso cuando Leonor descubrió que Andrés había llegado a Valeria al mismo restaurante donde él y Leonor habían celebrado su 25º aniversario. Ese restaurante era especial para nosotros, recuerda Leonor con dolor. Era donde íbamos en ocasiones especiales y él llevó a su amante ahí, como si nuestras memorias no significaran nada, como si pudiera simplemente reemplazarme y crear nuevas memorias con ella en los mismos lugares. Y esto es algo que añade otra capa de dolor a la traición. No solo te están reemplazando, sino que están contaminando los recuerdos y lugares que eran especiales para ustedes.
El divorcio fue finalizado 8 meses después de aquella confrontación. Leonor se quedó con la casa. Andrés tuvo que devolver los $180,000 que había sacado, más intereses, lo que sumaban casi $200,000. También tuvieron que dividir otros bienes acumulados durante el matrimonio. Si te está gustando de esta historia, recuerda suscribirte y activar las notificaciones. Así no te perderás ningún giro inesperado. Financieramente, salí más o menos bien, admite Leonor. El juez fue justo. Recuperé el dinero que Andrés había sacado. Me quedé con la casa, recibo pensión alimenticia por algunos años más. Pero el dinero no compensa la pérdida de 32 años de vida compartida. No compensa el sentimiento de haber sido una tonta. No compensa el dolor de saber que todo era mentira. Y esa es la verdad, ¿no? El dinero ayuda, la justicia legal ayuda, pero no cura el dolor emocional, no devuelve los años perdidos, no restaura la confianza. Después del divorcio, Leonor tuvo que reconstruir su vida. A los 55 años estaba sola, por primera vez en más de 3 décadas. La casa que una vez estuvo llena de ruido familiar ahora estaba silenciosa, solo ella. Los primeros meses fueron los peores, admite Leonor. Me despertaba por la mañana y por un segundo olvidaba lo que había pasado. Y entonces lo recordaba todo de golpe. Era como ser golpeada por una ola cada mañana. Había días en que no quería levantarme de la cama, días en que llamaba al trabajo diciendo que estaba enferma porque simplemente no podía enfrentar el mundo. Leonor comenzó terapia. Su terapeuta le ayudó a procesar no solo la traición, sino también los sentimientos complicados sobre haber fingido durante semanas que no sabía nada. Me sentía culpable por eso, confiesa Leonor, por haber fingido, por haber investigado a escondidas. Mi terapeuta me ayudó a entender que no tenía nada de qué sentirme culpable, que yo estaba en modo supervivencia, que estaba protegiendo mis intereses, que fue lo correcto hacer. Y tiene razón, Leonor hizo exactamente lo correcto. Se dio tiempo para procesar, investigar y prepararse antes de actuar. Poco a poco, Leonor comenzó a reconstruir. Redecoró la casa, se deshizo de cosas que le recordaban a Andrés, compró muebles nuevos, pintó las paredes de colores diferentes. Necesitaba hacer la casa mía, explica. Durante 32 años fue nuestra casa. Ahora necesitaba que fuera mi espacio, un lugar donde pudiera sanar y crear nuevos recuerdos que no estuvieran asociados con él. También se reconectó con amigas que había descuidado durante los años de criar a los hijos. Empezó a hacer cosas que siempre había querido hacer, pero nunca tuvo tiempo. Clases de yoga, un club de lectura, clases de cerámica. Estaba descubriendo quién era yo fuera del rol de esposa. Había sido la esposa de Andrés durante tanto tiempo que había olvidado quién era Leonor por sí sola. Y fue liberador, de una manera extraña, redescubrirme. Y esto es algo hermoso que puede salir de algo tan doloroso. La oportunidad de redescubrirse, de ser uno mismo independiente de una pareja. Un año después del divorcio, Leonor recibió una llamada inesperada. Era de Valeria. Quedé en shock cuando vi su nombre en la pantalla, recuerda Leonor. Mi primer instinto fue colgar, pero la curiosidad me ganó. Contesté. Valeria quería hablar con ella. Dijo que necesitaba disculparse. Leonor, contra su mejor juicio, acordó encontrarse con ella en un café público. Fue una de las conversaciones más extrañas de mi vida, dice Leonor. Ahí estaba esta mujer, 17 años menor que yo, que había tenido una aventura con mi esposo durante 2 años y quería disculparse. Valeria le contó su versión de la historia. Dijo que no sabía que Andrés estaba casado al principio, que él le había dicho que estaba divorciado, que cuando finalmente descubrió la verdad ya estaba involucrada emocionalmente. Y aquí quiero hacer una pausa, porque esta es una excusa que escucho a menudo. No sabía que estaba casado. Pero queridos oyentes, Andrés trabajó con Valeria por años. ¿No de verdad nunca mencionó en 2 años que tenía una esposa? ¿Nunca hubo eventos de la empresa donde las parejas estaban invitadas? Es difícil de creer. Leonor confrontó a Valeria con esto. Le pregunté, ¿de verdad nunca sospechaste? ¿Nunca te pareció raro que nunca pudieras ir a su casa, que siempre tuvieran que verse en el departamento, que nunca pudieras llamarlo a ciertas horas? Valeria admitió que había tenido sospechas, pero quería creer la historia de Andrés. Quería creer que estaban construyendo un futuro juntos. Y entonces me dijo algo que me dejó helada. Me dijo, después del divorcio, cuando finalmente estuvimos juntos, de verdad, sin secretos, sin escondernos, me di cuenta de que no era lo que pensé que sería.
La emoción se fue y empecé a preguntarme si lo que teníamos era real o solo era emocionante porque era prohibido. La ironía, la dulce, dulce ironía. Valeria y Andrés habían terminado su relación 3 meses después del divorcio. Resulta que cuando no era un romance secreto y emocionante, cuando era solo 2 personas en una relación normal, descubrieron que no tenían tanto en común como pensaban. Andrés destruyó su matrimonio de 32 años, alejó a sus hijos, gastó $180,000. ¿Y todo por qué? Por una relación que ni siquiera duró 1 año después de hacerse pública, porque resulta que lo que él amaba no era Valeria, era la emoción, era sentirse joven de nuevo, era la aventura. Y una vez que eso se acabó, no quedó nada. Y esto es algo que veo tan frecuentemente. Las personas destruyen relaciones sólidas y duraderas por la emoción de algo nuevo. Y luego descubren que esa emoción es temporal, que eventualmente cualquier relación se convierte en rutina, y si no puedes apreciar la profundidad y estabilidad de una relación duradera, siempre estarás buscando la siguiente emoción. Leonor me cuenta que no sintió satisfacción cuando Valeria le contó que la relación había terminado. Pensé que sentiría algo, tal vez alegría o satisfacción de que obtuvieron lo que merecían, pero solo sentí vacío, porque el hecho de que su relación fracasara no arreglaba nada. No devolvía mis 32 años, no borraba la traición, solo significaba que Andrés destruyó todo por nada. Valeria le pidió perdón a Leonor. Le dijo que se arrepentía de haber participado en lastimar a otra mujer, que había sido egoísta y que ahora entendía el dolor que había causado. Leonor aceptó la disculpa, pero dejó claro que no significaba perdón. Le dije, puedo aceptar tu disculpa, sin perdonarte. Lo que hiciste estuvo mal. Sabías que estaba casado, incluso si él mintió al principio. Viste las fotos en su oficina, escuchaste cuando mencionaba a sus hijos, tenías suficientes indicios, pero elegiste ignorarlos porque querías lo que querías. Y ella no dijo nada más, solo asintió y se fue. Y eso es válido. Aceptar una disculpa no significa perdonar, no significa olvidar. A veces significa simplemente reconocer que la otra persona está arrepentida, pero manteniendo tus límites y tu postura. Hoy, 2 años después de aquel sábado por la mañana cuando fingió que no vio los mensajes, Leonor está en un lugar muy diferente. Sigue viviendo en la casa, pero ahora es completamente suya. Sus hijos la visitan regularmente. Mateo eventualmente restableció algún tipo de relación con su padre, aunque limitada. Elena y Santiago también mantienen contacto mínimo. Leonor se ha enfocado en sí misma. Viajó sola por primera vez en su vida, un viaje a Italia que siempre quiso hacer, pero Andrés nunca tuvo interés. Se ha involucrado más en la escuela donde enseña, liderando un programa de tutoría para estudiantes con dificultades en matemáticas. ¿He perdonado a Andrés?, se pregunta Leonor. No sé si algún día lo haré, pero he hecho las paces con lo que pasó. He aceptado que la persona con quien estuve casada durante 32 años no era quien yo pensaba que era. O tal vez sí lo era por muchos años y cambió. No lo sé, y ya no me importa saberlo. Y creo que eso es sanar. No es necesariamente perdonar, es aceptar y seguir adelante. Leonor también me cuenta algo interesante. Hay días en que agradezco haber visto esos mensajes aquel sábado por la mañana, dice. Sé que suena raro, pero si no los hubiera visto, si Andrés hubiera seguido con su plan, me habría dejado en sus propios términos. Habría controlado la narrativa, habría tomado todo el dinero que pudiera, me habría dejado completamente ciega y vulnerable. Pero porque vi los mensajes, porque fingí que no vi nada y tomé mi tiempo para investigar, pude protegerme, pude prepararme, pude tomar control de la situación y eso de alguna manera extraña me dio poder en una situación donde fácilmente podría haber sido completamente la víctima. Esto es tan importante. Fingir que no vio los mensajes le dio a Leonor el tiempo y el espacio para prepararse, para investigar, para proteger sus intereses. Si hubiera confrontado inmediatamente, las cosas podrían haber salido muy diferentes. Leonor me escribe al final de su correo. Clara, si hay algo que quiero que las mujeres sepan, es esto. Confía en tu intuición. Si algo se siente mal, investiga. No necesariamente confrontes inmediatamente. A veces es mejor tomarte tu tiempo,
recopilar información, proteger tus intereses primero, y si descubres que tu intuición era correcta, que hay traición, no te culpes. No es tu culpa que alguien eligió traicionarte. También quiero que sepan que es posible reconstruir después de esto. A los 55 años pensé que mi vida había terminado. Pensé que nunca volvería a ser feliz. Pero aquí estoy, 2 años después, y estoy bien. No perfecta, todavía tengo días difíciles, todavía hay momentos de dolor, pero también hay alegría, también hay esperanza, también hay futuro. Fingí que no vi los mensajes de él, y lo que descubrí después me dejó sin piso. Pero también me dio la información y el poder que necesitaba para salvar mi futuro. Y por eso, de una manera extraña, estoy agradecida. Queridos oyentes, aquí termina la historia de Leonor. Una historia de traición, sí, pero también una historia de fortaleza, de inteligencia estratégica y de reconstrucción. ¿Saben qué es lo que más me impresiona de esta historia? La forma en que Leonor manejó la situación. Muchas personas cuando descubren una traición reaccionan inmediatamente, confrontan, hacen escenas. Y no las juzgo. La traición provoca reacciones emocionales intensas. Pero Leonor tomó un camino diferente. Fingió que no sabía nada. Se dio tiempo para procesar el shock inicial. Investigó metódicamente. Recopiló evidencia. Consultó con profesionales. Se preparó legal y financieramente y solo entonces confrontó. Y por hacer eso, se salvó de una situación potencialmente mucho peor. Si Andrés hubiera controlado el momento y la manera del divorcio, como era su plan, Leonor podría haber terminado en una posición financiera devastadora. Esta historia nos enseña varias lecciones importantes. Primera, a veces fingir ignorancia mientras investigas es la estrategia más inteligente. No es deshonesto, es protegerte. Segunda, cuando descubres infidelidad, especialmente si involucra finanzas compartidas, protégete legalmente antes de confrontar. Consulta con un abogado, documenta todo, asegura tus intereses. Tercera, las traiciones elaboradas y planificadas duelen más que las impulsivas, porque muestran no solo falta de control, sino falta de respeto y consideración. Cuarta, las relaciones construidas sobre la emoción de lo prohibido raramente sobreviven cuando se hacen públicas. La emoción no es lo mismo que el amor verdadero. Quinta, es posible reconstruir tu vida después de una traición devastadora, incluso en tus 50s. La edad no es una barrera para empezar de nuevo. Y quiero añadir algo personal. Esta historia me hizo reflexionar sobre cuánto realmente conocemos a nuestras parejas. Leonor estuvo casada 32 años. 32 años. Y aún así, su esposo construyó toda una vida secreta que ella no conocía. Eso es terrorífico, ¿verdad? Pero también nos recuerda la importancia de prestar atención a nuestra intuición. Leonor notó los cambios pequeños. El celular más protegido, las horas extras en el estudio, la mejor apariencia. Individualmente podrían no significar nada, pero juntos contaban una historia. Y su intuición le decía que algo estaba mal. Si estás escuchando esto y tienes esa sensación incómoda sobre tu pareja, ese presentimiento de que algo no está bien, no lo ignores. No necesariamente significa que haya infidelidad, pero significa que algo merece atención. Comunícate, pregunta. Y si las respuestas no te satisfacen, está bien investigar. Porque al final del día, tienes derecho a saber la verdad sobre tu propia vida. También quiero hablar sobre algo que Leonor mencionó, la reescritura de la historia del matrimonio. Andrés, después de ser descubierto, intentó justificar su traición diciendo que el matrimonio había estado mal durante años, que él se había sentido solo, que Leonor se había vuelto aburrida. Esta es una táctica común de personas que engañan. Reescriben la historia para hacer que su traición parezca más justificable. De repente, un matrimonio que era decente se convierte en un matrimonio terrible en retrospectiva. Pero la realidad es que si un matrimonio tiene problemas, hay formas éticas de manejarlo. Comunicación, terapia o divorcio honesto.
La infidelidad no es la respuesta. Y finalmente, quiero hablar sobre reconstrucción. Leonor está reconstruyendo su vida a los 57 años. Y lo está haciendo bien. Ha viajado, ha descubierto nuevas pasiones, ha reconectado con amigas, se ha redescubierto a sí misma fuera del rol de esposa. Esto es inspirador, porque creo que muchas personas, especialmente después de matrimonios largos, sienten que si el matrimonio termina, su vida también termina. Pero la historia de Leonor demuestra que no es así, que es posible, y de hecho puede ser liberador, reconstruir y redescubrirse a cualquier edad. Gracias, Leonor, por compartir tu historia con nosotros. Sé que no fue fácil revivir estos momentos dolorosos, pero al hacerlo, has ayudado a innumerables personas que puedan estar pasando por situaciones similares. Y a todos ustedes que nos están escuchando, confíen en su intuición, protéjanse y recuerden que si lo peor sucede, si descubren traición, ustedes son más fuertes de lo que creen. Pueden sobrevivir, pueden reconstruir, pueden prosperar. A veces, fingir ignorancia mientras investigas es la estrategia más sabia. A veces, necesitas tiempo para prepararte antes de actuar. Y eso está bien. Hacer lo que necesitas para protegerte nunca está mal. Hasta la próxima historia, queridos oyentes. Cuídense mucho, confíen en sus instintos y nunca ignoren las señales que su intuición está tratando de mostrarles. Les mando un abrazo enorme. Soy Clara y esta fue otra historia de vida que nos recuerda que las cosas no siempre son lo que parecen. Que la persona que crees conocer después de décadas puede sorprenderte de la peor manera. Pero también nos recuerda que somos más resilientes de lo que creemos y que siempre hay vida después de la traición. Y esta fue la historia de hoy. Si quieres que le dé voz a la tuya, envíamela al correo que está en la descripción. Aquí, tú que estás suscrito, eres el verdadero protagonista. Hasta la próxima historia.